Soy Paula Carri, una de las hijas de Roberto Carri, del matrimonio de Roberto Carri y Ana María Caruso. Soy la hija del medio y, bueno, les puedo contar brevemente. Él fue un sociólogo, escritor, periodista, eh, que bueno, había nacido en 1940 y se recibió muy joven de sociólogo y dedicó su vida a construir un país mejor, a intentar, y también al ámbito académico, universitario y periodístico, ¿no? Y de escritura. Él se inició en el periodismo, en realidad, porque él siempre estaba buscando trabajos o teniendo distintas, era muy inquieto en ese sentido, y así lo recuerdo, y así era. Y entonces, en un momento le ofrecen un trabajo en la agencia Interpress, que se había fundado en los 60, creo, yo lo estoy fundando en el 64, me parece, y había tenido sede latinoamericana en Chile y luego se traslada, creo que en el 68 por ahí, o 70, a Buenos Aires como sede latinoamericana, y entonces ahí él ingresa en la agencia. Y bueno, estuvo no tanto tiempo, un par de años, pero creo que, porque él siempre, como te digo, tenía además un compromiso muy importante con el ámbito académico, con dar clases en la Facultad de Sociología, de Arquitectura, en Mar del Plata, yo también. Entonces, aunque él vivió en Buenos Aires, ¿no? Siempre. Entonces, su paso por la agencia, creo que, sin embargo, que fue muy importante. Bueno, la agencia eh, había sido creada, como digo, en esa época, y cuando se trasladó a Buenos Aires es cuando él ingresa, ¿no? Tenían como dos sedes principales, una en Buenos Aires y una red europea, y entonces era como un puente entre Europa y Latinoamérica, muy vinculada además con agencias del tercer mundo, ¿no? O con servicios informativos, creo que se llamaba así. Y ¿Ella se era dedicaba, sociólogo? él ya era sociólogo, sí, sí, Ajá. él ya era sociólogo. Por eso te digo, él muy joven, él fue todo muy, una vida muy intensa, porque se recibió de sociólogo, creo que a los 23, 24, algo así. A los 23 tuvo a mi hermana mayor, o sea, era todo muy acelerado. Él primero había estudiado arquitectura un par de meses y se había pasado a sociología. Era muy inquieto desde muy chico en el sentido de las causas populares, de las causas sociales, o sea, y de ver cómo eso, cómo generar una conciencia. Siempre mi abuela, no sé si viene al cuento, pero creo que sí, porque siempre tenía. Mi abuela, la mamá de él, contaba, eran 6 hermanos, ¿no? Y comían en un comedor diario, que yo me acuerdo de esa casa, bueno, todos en la mesa, y que cuando había un plato que a él no le gustaba, que era el hermano mayor, además, él cerraba la boca y decía, esto no se come porque es feo, y nadie comía. Entonces, optaron, porque convencía a todos de que eso era horrible. Entonces, optaron por hacer las comidas que le gustaban, porque si no, era un caos la cena. Así que siempre fue muy inquieto en ese sentido. Entonces, como decía, él ya era sociólogo, pero su ingreso igual a la agencia fue, ya daba clases enseguida, empezó a dar clases en la Facultad de Sociología y más adelante en la de Mar del Plata, yo me acuerdo. Su ingreso a la agencia, yo creo que debe haber sido 66. Sí, cuando se instaló en Buenos Aires, 70 y algo. ¿No sabés por intermedio de quién se No, incorporó? vos sabés que traté de averiguar y no, justo le pregunté a Carpio, que estaba de viaje y venía ahora, así que no lo quise molestar. Pero no sé muy bien, porque según mi tía, la hermana de mi mamá, se incorporó por los Carri, como decían ellos, por algún contacto de la familia de él, que eran como muy vinculados, y yo qué sé, en esa época, ¿no? De la sociedad. Pero, pero viendo el perfil, no estoy muy segura si fuera por ese lado, o más bien alguien en el ámbito, porque él,
qué sé yo, estaba todo el tiempo en la facultad cuando estudiaba y cuando se recibió también, porque las clases, porque la investigación, o se iban al bar de la esquina, primero cuando tenía pocos trabajos, así veía, según mi tía, veía a ver quién estaba, que siempre lo invitaban a tomar algo, porque como él sabía todo, era entretenido, y todo, entonces siempre estaba, capaz que en ese ámbito alguien le dijo, che, se están instalando en Buenos Aires, ¿querés que te presente? Y entró, ¿viste? También es posible, pero lo que sí sé es que su paso por esa agencia, vista su obra después, lo que debe haber despertado en él es un sentido de la investigación periodística muy ligada a la investigación social, a la investigación sociológica, ¿no? Que en ese sentido me parece que su obra es muy interesante, sin ponerme yo que no está en mi métier calificar, pero sí, evidentemente hay un mix de cosas que la hacen muy atractiva, y entre esas está la investigación periodística y este perfil que dicen que tenía la agencia, ¿no? De buscar más crónicas sociales, y no correr atrás de la noticia que en ese momento era toda escrita o radial, digamos, ¿no? Sobre todo. Así que me parece que en ese sentido debe haber sido muy importante, y eso, ese perfil lo tuvo durante toda su vida, además, ¿no? De investigador, mezcla entre periodístico y sociólogo, y guiándose mucho por como se denomina siempre, el olfato periodístico, ¿no? En sus obras. En el Isidro Velázquez lo dice, sé que mi investigación puede ser cuestionada por los investigadores serios, y eso no me importa nada, pero porque se guiaba por ese olfato también, y que en general no se equivocaba, ¿no? Sobre todo en las investigaciones ajenas. ¿Y crees que esa actividad periodística la concebía como una actividad relevante dentro de su vida? O sea, como una actividad casi principal. En un ¿O era momento algo? sí, en un momento sí, en ese momento. Después, el compromiso político y social hizo que eso fuera como un vendaval, si querés, que absorbió todo, ¿no? Absorbió la vida personal, la vida académica, la vida laboral, si querés, ni que hablar en el momento que ingresa en Montoneros, ¿no? O sea, eh, y en la clandestinidad, o sea, pero creo que fue, como te digo, él era muy, si querés, antipapeles o ¿entendés? No antisistema, pero sí como que si vos preguntaras, yo creo que él diría, soy un periodista, en mí siento que hay un periodista, además de un sociólogo, independientemente de cuánto tiempo o en qué nivel haya ejercido eso, porque él evidentemente no era su camino hacer una carrera periodística, y tampoco era su camino solo hacer una carrera académica sociológica, obviamente, aún antes de entrar en un compromiso más fuerte político, ¿no? Era como hacer un combo de todo eso, ¿no? Me parece. ¿Tuviste Y, acceso en algún momento a algunos de esos textos de la agencia? ¿Pudiste leerlos? Mira, no, he leído, vos sabés que estuve buscando la otra vez si hay documentos de la agencia, tal vez habría que pedir en la agencia, no se me ocurrió hasta ahora a ver si había cosas, pero sí he leído algunos artículos, creo que en Confirmado, en otras revistas de la época, sí, y muchos, sí, algunos trabajos he leído, pero no los de la agencia específicamente, podemos rastrear eso. Paula, y en esa época él militó en la Asociación de Periodistas, ¿verdad? Mira, él estuvo cercano muchas veces a asociaciones, incluso la de periodistas. Yo me acuerdo que estar afiliado estuvo porque, como te contaba una vez, me acuerdo que fuimos a buscar los delantales que nos daban en el sindicato, capaz que fue en esa época que estuvo en la agencia, es probable. Pero después él militaba
si se puede decir así, constantemente en todos los ámbitos donde pudiera. Él estuvo en la asociación, pero no formalmente en ningún cargo, ni con ningún rol, pero seguramente haya, sí, más bien que sí, apoyado todas las causas que le parecían justas, ¿no? Y que había entonces, y seguro que sí estaba, porque él mismo, eso me había contado mi tía, dentro de la agencia tenía algunos amigos con los que se llevaba mejor y con los que seguro eran los más petardos, por otra parte, pero sí. O sea que sí estuvo, pero no, como te digo, no formalmente. Incluso con el sindicalismo, bueno, que él fue bastante estudioso del sindicalismo argentino y demás, tuvo, y para esa investigación también, ha ido, porque me han contado también compañeros de él, amigos, que han ido de golpe a diferentes plenarios y actividades, y tenía a veces una relación de admiración por ahí en cuanto al contacto con los adherentes del sindicato por parte de ciertos líderes, pero también supongo que esa situación de burocracia sindical y qué sé yo, lo debería exceder o debería tener muy claro, porque él tenía sus objetivos demasiado claros, que no era su métier de su camino, digamos, ¿no? Y en Montoneros, ¿él ingresa desde el ámbito periodístico o del ámbito académico? Y, viste, en esa época, por lo que yo he estudiado y lo que he hablado siempre con amigos, es como que las cosas a veces se mezclaban un poco, ¿no? Entonces, no estábamos tan especializados como ahora en cuanto a segmentados en actividades, y el movimiento además social, cultural y político era muy fuerte en un momento. Entonces es un poco difícil determinar desde dónde es que él llegó, pero yo creo que su nido fue la facultad, o sea, cuando crearon las cátedras nacionales, y ese fue un despertar, digamos, político muy fuerte para todo ese grupo, ¿no? Para Alcira Argumedo, Unar Olson, bueno, Jorge Carpio, sí, varios que luego después algunos, digamos, tomaron para un lado y otros para otro, con distintos niveles de compromiso, y creo que ahí sí hubo un punto de inflexión que fue el pase a la lucha armada o no, donde los caminos de muchos se dividieron, ¿no? Pero supongo que creo que su conciencia más importante también fue en la facultad, pero él además siempre se diferenció igual un poco de los sociólogos más formales, si querés, o más académicos, incluso Alcira, con todo su compromiso social que vimos hasta los últimos días de su vida. Él era como más desacartonado, si querés, ¿no? Como que le fascinaba muchísimo la cuestión social vinculada a lo político. Entonces, en ese sentido, creo que era absolutamente atractivo para él el oficio de periodista, ¿no? Y que le encantaba además, seguro, porque siempre le encantaba y estaba súper informado de todo, y si no lo siguió desarrollando fue porque, lo que te digo, su compromiso político y social con el país era tan fuerte que lo llevó a la lucha armada, además, a una militancia intensísima y todo. Entonces, y tal vez viste, como es el periodismo, te exige estar siempre, todo el tiempo, cuando ocurre, y esa disposición evidentemente él no la tenía. Entonces, no era como otras cosas que te podés decir, bueno, tengo clase en Mar del Plata y me tengo que tomar el micro, pero yo sé que es los jueves a las 8 de la noche, por ejemplo. Entonces en eso era distinto. Paula, ¿estos recuerdos que tenés de él son tuyos o se te fueron formando? Mirá, sí.
No, la mayoría, salvo lo de las agencias que investigué cuando estudié también, y lo que te digo de los acompañamientos de los amigos a determinadas reuniones y todo eso que fue recopilando yo, a diferencia de lo que pasa con Albert, con mi hermana más chica, que somos las tres igual de la misma madre y padre, no hubo un intervalo. Era muy chiquita, y en cambio Andrea y yo fuimos más seguidas, nos llevamos 2 años, la mayor y yo. Y después Albert llegó 8 años después de que yo había nacido. Entonces, cuando ellos desaparecieron, yo tenía 11 años, y Andrea 13, y Albertina 3, 2. Entonces, claro. Entonces es distinta los recuerdos que hay. Yo tenía una vida, y además nosotras, yo para mis 11 años era una chica muy madura, porque siempre me habían tratado como tal, informado un montón de cosas y demás, entonces eh, tengo muchos recuerdos de él. Yo en general no hablo, pero públicamente, así en videos, pero realmente justamente por lo que sé que él quería la profesión y demás, es como un poco el deber, y además porque realmente de prensa, siempre aún en las diferentes gestiones que haya tenido el sindicato, siempre fueron absolutamente generosos con nosotras, cuando todavía no estaban las leyes de reparación, las leyes reparatorias, el sindicato nos dio la obra social, porque él había estado afiliado, entonces hay un montón de cosas que fueron realmente gestos que ahora, que es más posible, o más como que está más aceptado que haya un reconocimiento a toda la historia, ¿no?, pasada. En esa época pensé que todavía no tanto, ¿no? Cuando empezaban los juicios a las juntas y qué sé yo, era como que se estaba viendo, ni uno mismo entendía la connotación que tenía todo lo que había pasado, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, lo que te decía, sí, nosotras dos tenemos muchas más, bueno, más recorrido de vida con ellos. Sí. ¿Y qué recuerdos tenés de él? Mirá, tenía muy buen humor, casi siempre, tenía muy buen humor, era muy entretenido, muy divertido. Era una persona que no, si bien le costaba expresar su afecto, porque no era que digas era cariño, sí lo consideraba como por ahí como, no sé si un signo de debilidad, pero como no le daba así, por decirte, yo no los veía a mis padres dándose gestos de cariño, expresiones de cariño por ahí en público o eso, pero sí eran, porque no les hacía falta, digamos, ¿no? Porque era una unión tan fuerte que eso sentía siempre, como que eran realmente un bloque totalmente consolidado, y muy, que se adoraban, ¿no? Como de mucho afecto, eso se transmitía, y entonces en el ámbito familiar también se transmitía. O sea, yo siempre digo que he analizado que eh, los militares y la dictadura, que no tuvo empacho en realizar cualquier abuso, tipo de abuso y demás, y no tuvieron ningún miramiento con eso. Sin embargo, algo que no se animaron, que fue a separarlos a ellos dos, ¿no? Porque hasta el último momento, según los testimonios, estuvieron juntos. Esa crueldad no la pudieron cometer, por suerte. Entonces, porque eran como, bueno, como decían, como he escuchado cada vez que escuchas las anécdotas, es Roberto y Ana, como si fuera un nombre, Roberto y Ana, porque estaban siempre, entonces, era un poco así. Y además ella era una crítica implacable. Ella era profesora de literatura y era una crítica implacable de sus obras, de sus escritos, posiblemente de sus artículos. O sea, ella,
yo me acuerdo cuando él estaba escribiendo sus libros, que estuvo encerrado en un cuarto que teníamos en un departamento acá en Buenos Aires, y salía a que mamá reciba eso que él había estado escribiendo, ¿no? Primero que nada. Entonces, eran un poco una sociedad también en ese sentido. Como que ella era editora de sus textos. Exactamente, ella era su primera editora, sí. Estaba comentando que sí, que mamá era como una primera editora en ese punto, porque yo me acuerdo cuando él, cada vez que estaba escribiendo, sobre todo los libros, pero también algunas notas importantes y demás, salía del cuarto de haber estado en la máquina de escribir un montón, que eso le escuchaba todo el tiempo, salía a mostrárselo a ella, ¿no? A entregárselo a ella, como digamos. Entonces, tenían, no discusiones, pero sí intercambios, bueno, en la cuestión de redacción y demás, ella le aconsejaba o le decía, porque, bueno, era profesora de literatura y además tenía muy buena redacción, pero también a veces eran discusiones un poco políticas, mi mamá era muy pragmática, muy práctica y muy en ese sentido. Entonces, por eso creo que en ese punto también eso que se vislumbra ahora pensándolo en él, de una cosa como de mucho saber académico, pero también de muy inquieto por cómo bajar ese saber académico al común, ¿no? Sí, algo, digamos, que exceda ese ámbito. Y en ese punto creo que era muy importante la sociedad con ella, pero también debe haber sido que le interesaba tanto esa mirada, porque justamente era lo que él también ambicionaba, digamos que eran como ese mix del que hablaba antes, ¿no? Ahora, ¿cómo fue el camino de la reconstrucción del recuerdo de ellos? ¿Del recuerdo en nosotras o del recuerdo hacia afuera? Y si podés, ambos. Sí. Mirá, nosotras tuvimos una época donde, sobre todo Andrea y yo, que éramos las mayores, de mucha depresión y de mucho revoleo familiar de cómo y dónde estábamos, y a su vez mucha necesidad de cumplir con ciertas expectativas que había sobre nosotras, de formación, de lecturas. Mamá, bueno, la historia de ellos fue muy atípica porque estuvieron eh, secuestrados en un centro clandestino, pero eran un grupo como que los militares consideraban como de élite, si se quiere. Entonces, si bien los torturaron y demás, estaban como que tenían un cierto sí, eran todos, digamos, personas que tenían mucha formación y que ellos consideraban alguien, entre comillas. Entonces, eso fue lo que pasó con ese grupo, y entonces mamá tuvo la posibilidad de enviarnos algunas cartas que dejaban en un lugar donde ellos iban a buscar, donde los tipos iban a buscar, y bueno, ahí nos recomendaba libros y cosas que hagamos, y como yo he visto después a lo largo de los años, en distintas terapias que he realizado, es que estaba todo bien con esas indicaciones, si se quiere, o esa necesidad de que podamos desarrollar la vida. El tema era cómo sin ellos, ¿no? 11 años, y 13 años, y 3 años, o sea, esa era la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo sin ellos? Y bueno, entonces fue muy difícil sin ellos, sobre todo cuando éramos todavía chicas. Eso que la familia, sobre todo la familia de mi papá, tenía posibilidades económicas, cosas que en otros casos no pasaban. Entonces, bueno, Albertina lo cuenta en distintas
en distintas expresiones artísticas que ha realizado, pero también en su última novela, ¿no? Fuimos, entre comillas, un cheque durante unos años, que eso por otra parte igual nos posibilitó que tengamos una cierta formación y que no estemos tiradas a la calle, por ejemplo, qué sé yo. Bueno, cosa que igual la familia de mi mamá tampoco hubiera permitido, ¿no? Pero porque no tenían las posibilidades económicas, pero sí eran esa altanada que muy intensas, en discusiones muy fuertes y demás, pero que tenían una calidad humana muy importante, así como mi abuela paterna y mi tío paterno. Bueno, además mi abuelo paterno, el papá de Roberto, digamos, cuando fue esto, a los meses, sí, a los 2 meses, él era médico otorrino y era una persona totalmente sana, que caminaba 40 cuadras por día, no tomaba alcohol, no comía fritos, no nada, y le dio una hemiplegia, producto de los disgustos y demás, y estuvo postrado desde ese momento hasta, bueno, se movía un poco, pero hubo una situación, fue una tragedia total, porque bueno, estuvo así hasta que murió en el 86, algo así, y bueno, o sea, familiarmente fue un desastre, y la memoria en ese momento era como, era sobre todo de recordar y de extrañar, y en los primeros años saber que ellos estaban muertos, pero también es una situación muy difícil, no, sobre todo cuando sos más chico, no saber exactamente, ¿no? ¿Por qué sabés que ellos estaban muertos? Porque no había ningún indicio de nada, pero sí, Andrea y yo, que como te digo, éramos muy formadas, muy maduras en ese punto, al día siguiente, cuando esa noche nos van a buscar mi abuelo paterno y mi abuela, eh, eh, y un tío mío, y nos llevan a lo de la mamá de Roberto, ¿no? Y mamá y papá. Nosotras al otro día nos levantamos y nos habían dado uno de los cuartos que tenían, y el tema era quién iba de las dos al living a buscar la Nación, porque ellos tenían siempre la Nación, a ver si figuraban en los avisos clasificados, en los avisos fúnebres, quiero decir. Porque si ellos ya los habían matado, nosotros pensábamos, porque era parte de la formación y además el ámbito en el que nos movíamos, que cualquiera que se moría salían los avisos fúnebres de la Nación. Entonces fuimos a buscarlos y no estaban, obviamente. Entonces, pero bueno, a ese nivel, entre mucha conciencia y mucha ingenuidad, ¿no? Y mucho no poder explicar por qué. Yo siempre digo que además de las leyes reparatorias y todo lo que se destapó, un poco en el juicio, pero después en los juicios a las juntas, pero después en cierto modo se borró con el codo lo que se había escrito con la mano, cosa que no pasó con las leyes reparatorias de Néstor Kirchner, ¿no? La verdad. Eso fue como una legitimación del dolor y de la historia, ¿no? Porque hasta antes era como una especie de sí, pero bueno, también lo que hicieron, o también no sé qué, si bien estaba clarísimo que de los abusos y demás, acá fue como el Estado pide perdón, el Estado reconoce, fue como sacarse un peso de encima, por lo menos para mí, en lo personal, fue realmente poder dejar de sentirse tan discriminada en un punto, ¿no? Sí. Así que, bueno, lo vivimos así, y en ese punto después uno lo va adaptándose a la evolución de la historia. O sea, primero hubo una presunción de fallecimiento en relación a los desaparecidos, después hubo la otra cosa que no me acuerdo cómo se llamaba porque soy pésima también para los papeles, pero entonces, qué sé yo, de pronto si había que presentar algo, teníamos algo, lo hacíamos así, después, pero yo siempre, ponete en la facultad, me preguntaban, o en algún trámite, vivos, muertos, no sé, o sea, cosas que uno va haciendo hasta que... En el juicio, me estabas contando, en el juicio, ¿qué más se enteraron? ¿Qué más supieron?
Mira, en realidad de lo que supimos fue lo más trascendente en relación a toda a esa instancia. Lo más importante fue un poco antes del juicio, que fue la aparición para nosotros de una persona que había estado eh, desaparecida con ellos, que es bueno, una persona que estuvo, que era muy chica y estuvo en el grupo y después se fue a vivir la liberaron, tenía una hija chiquita y se fue a vivir afuera y después eh, hizo su vida así en Francia y eso nosotros pensamos que no había habido ningún sobreviviente de ese grupo, ¿no? Entonces, fue un descubrimiento importante, nos la presentaron, bueno, amigos de papá y mamá que ella había contactado, habían conocido, y nunca había hablado, nunca había presentado ningún papel acá, había como hecho su vida en otro lado, y ella fue muy importante para nosotros porque nos contó algunas cosas de ellos, después apareció otra persona más, que había estado, que era muy chiquita también, porque pensá que nosotras, como decía mi abuela materna, en cierto modo, lo aplicaba a otras situaciones, pero tuvimos un Dios aparte, porque la segunda persona que estuvo en ese grupo viva, que salió, que sobrevivió, tenía la edad entre Andrea y yo, o sea, era muy chiquita, era una nena, o sea, y bueno, entonces te decía, esta persona fue muy importante para nosotros porque nos contó algunas cosas de cuando estuvieron secuestrados, y fue más importante todavía en el juicio porque es la que declaró y reconoció a las personas involucradas, a los torturadores, a los militares y policías que habían estado, entonces fue vital para el juicio, fue vital, sí. Este, eh, Fue muy importante. Entonces eso y algunas cosas después por ahí, detalles, como eso, ¿no? Y sí, creo y bueno, y también constatar dónde habían estado, cómo, si bien no se supo nunca quién los mató, ni dónde los tiraron, o sea, los cuerpos de ellos además nunca aparecieron. Eh, bueno, pero fue importante para poder hacer justicia en relación a quienes habían intervenido en el juicio. Fue importante porque en la sentencia, que es una de las primeras o las primeras veces que sucede que tanto ellos, mi mamá y mi papá, como Pablo Sirs, que estuvo en el grupo, fueron, las sentencias fueron aumentadas con el agravante, como decía la sentencia, de ser los secuestrados detenidos, perseguidos políticos. Entonces, en ese punto también es importante porque son pasos que se van dando, ¿no? En relación a cómo tener justicia sobre lo que pasó, pese a que, bueno, como ya lo hemos visto eh, en otros casos a nivel mundial, como bueno, el Holocausto y demás, es un camino eh, muy largo, y por más que la justicia intenta celeridad y todo, sabemos bueno, que es difícil, porque además hay una situación que es que los involucrados se van poniendo grandes o se van muriendo o demás, entonces es también una carrera contra el tiempo en ese sentido. Pero bueno, creo que si algo me enseñó a mí esta situación es a tener paciencia, ¿no? Con todo, ¿no? Los años que ha llevado, con todo, con
con la evolución de la sociedad sobre el tema, con los vaivenes políticos, con los tiempos judiciales, o sea, mientras tanto, además hay que desarrollar una vida, ¿no? Porque entonces, que bueno, ¿qué es esto? La vida también, pero no solo esto, digamos, en el caso mío, yo digo pude porque hay muchas sobrevivientes como nosotras que no han podido, yo pude desarrollar una familia en un punto, tener dos hijos, tengo 2 hijos varones, y bueno, todo va llegando porque mira, no sé si tiene que ver, pero sí tiene, porque mi hijo menor, yo cuando ellos nacieron todavía no estaba lo de los apellidos materno y paterno, entonces justito cambió después el menor. Y alguna vez pensé en agregarlo, pero tampoco quería cargar con cosas que no eran de ellos, situaciones mías, digamos. Y mi hijo más chico, que también le gusta mucho escribir y demás, empezó la carrera de abogacía y la otra vez, hace ya unos cuantos meses, me dijo, mamá, yo quiero hacer el trámite para incorporar el apellido tuyo. O sea, era mío, pero era del abuelo más que nada. Entonces, y bueno, eso hizo que justo se lo dieron el otro día. Así que, porque había que hacer primero la partida de nacimiento y demás, así que ahora es Mason Carry, y el más grande también lo quería hacer, pero como acaba de hacer la ciudadanía italiana, eso va a ser un lío, así que mejor no, porque estudia cine y está por viajar, y bueno, yo dije no deja así por ahora. Pero bueno, o sea, los tiempos van sucediendo, pero lo que digo, ¿no? En el caso del juicio fue muy bueno, además que después de eso tan importante que fue el juicio a las juntas, pero que después, como te digo, en cierto modo trató bueno, lo hicimos, pero mejor no, como que hubo avances y retrocesos. Esto de los juicios de la verdad creo que son muy, muy importantes, ¿no? Yo quería retomar un poco la tarea periodística, que comentaste como al pasar que escribió en Panorama. No sé si él era colaborador o trabajaba. No, él era colaborador. Que yo sepa, el trabajo formal en periodismo fue en Interpress. De hecho, yo me acuerdo una vez que fuimos con él, incluso creo que era un sábado, entonces lo acompañamos a la redacción, y me acuerdo, porque yo tenía, por eso te digo por los años, yo tenía, creo que ahí había empezado el colegio, me parece, 6, 7 cuando, sí. En esa época no se usaba firmar las notas. En la biblioteca del sindicato tenemos una colección importante de la revista Panorama. Estaría buenísimo poder detectar alguna nota. Claro, estaría bárbaro, sí. Sí, pero bueno, es difícil, ¿no? Al no tener firma, más o menos en qué periodo trabajó. Claro, por ahí sí, en qué periodo, y ver sí. Sí, porque la revista Panorama tuvo varias épocas. ¿Vos sabés en qué época fue que trabajó, en la primera o en la segunda etapa? No me acuerdo. No me acuerdo, pero sí, yo tengo, creo que no sé si de Panorama, pero de confirmado tengo, y capaz que hay alguna, hora me voy a fijar, hoy justamente estuve buscando para repasar los legajos de la UBA, que era otra cosa de ellos, pero que me habían entregado, pero tengo algunas, y en el libro de las obras completas, que yo no pude repasar ahora, no sé si alguno lo tiene, creo que había algunos artículos. Si querés me puedo fijar ahora mismo, pero... Sí, la idea sería, bueno, si están digitalizados, como para colgar alguno, claro, tal cual, en el sitio. Sí, sí. Y algunas fotos, porque las fotos que tenemos fueron robadas de internet. Está bien, sí. Tenemos fotos, algunas que hemos ido recuperando. Las fotos que están en internet, donde él está de traje, ¿son fotos de una fiesta, de un casamiento, algo así? La foto, la que sirvió de portada del libro de las obras completas es... Puede ser. Una que sonríe como medio de perfil. Esa, sí. Esa foto, él no andaba así por la vida, esa foto fue de una fiesta que la foto completa,
te la puedo pasar. Es de un casamiento que hubo en el Ala Carri, porque que era, bueno, él, mi abuelo, el papá de Roberto era Carri, y la madre de Roberto era Capaldi Lanuse. Tenían una familia así, con bombos y platillos. Entonces, era una fiesta donde está él, y a quien le sonríe, que es la parte, porque es una foto cortada, a quien le sonríe es a mi tía abuela, que ya murió, que era su tía, Luisa Elena Capaldi Lanuse, que era una diplomática que lo adoraba, y ella es muy graciosa porque ella está, te la voy a mandar, está con un sombrero de ala, era una re fiestón, y ella además lo adoraba a él y decía que él iba a ser presidente, porque él era de un empuje y un carisma y de todo, y eso que ella estaba en las antípodas políticamente y de todo, ¿no? Pero bueno, esa foto es de ahí. Yo algunas veces igual se ponía el saco y corbata, porque me acuerdo que tenía una colección bastante grande de corbatas que le regalaban y de todo. Y bueno, sí, salía de traje, pero en general sin corbata. Algunas veces se llevaba la corbata en el bolsillo, se iba a algunas cosas o clases o demás, sobre todo cuando vivíamos acá en Buenos Aires. Después cuando ya nos fuimos alejando de la capital a medida que nos íbamos siendo cada vez más clandestinos y perseguidos, fue distinto. Pero sí, igual siempre como se usaba en esa época, en general, aún en esa época iba con jean y una camisa, por ejemplo, qué sé yo, o pantalón y una camisa. Paula, ¿querés agregar algo? No, por ahí sí, siempre creo que por eso me parece interesante lo que cuenta Daniela de tratar de buscar, porque estoy segura que tiene que haber muchos más artículos que él haya escrito, porque me acuerdo que era realmente una de sus pasiones y que es muy importante esa generación, más allá de lo que uno obviamente está involucrado como parte. Creo que hubo un conocimiento y una formación académica y profesional y demás que nacía desde el alma, ¿no? No solo desde lo que se puede haber aprendido, que realmente es tan importante poder tener, poder armar una biblioteca, poder tener esos materiales en conjunto, más allá de las posiciones hasta políticas o los matices que pueda haber y demás, porque realmente yo creo que fue una de las generaciones más importantes en la historia argentina, y que ese a mí a veces me desespera un poco. Lo mismo con yo no, bueno, no tengo además el conocimiento en las carreras de sociología y demás, pero siempre creo que esos saberes deberían estar en una biblioteca porque tienen particularidades además de por sí, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Bueno, y la verdad es que con la memoria, como te decía, en un principio estuvimos bastante inquietas en afrontar diferentes situaciones que nos tocaron, en cómo sobrevivir, en cómo desarrollarse, en cómo superar las depresiones que nos había quedado de toda esa historia, ¿no? Pero luego entendí también que la memoria es muy importante porque las bases, no solo, así como las bases para una familia se siguen transmitiendo, ¿no? O sea, no es algo que me pasó a mí, queda en mí. Mi hijo también va a tener una consecuencia y una mirada sobre eso que pasó con sus abuelos. Y los hijos de mis hijos posiblemente también, porque en algún lado están esos resquicios que nos hacen agruparnos, juntarnos y ver las cosas por decirte. Ellos, la familia de mi mamá, el padre y el abuelo habían sido, el padre no tanto, el abuelo más que nada había sido marino, y como iba como marinero de los rasos, qué sé yo, y había hecho varios viajes, y el abuelo de Roberto era marino, porque tenían una empresa naviera, y también viajaba ahí en la época de que realmente, que era literalmente, iban con la vaca atada en el barco,
él ha ido varias veces y están los viajes registrados que lo he visto, y eso yo creo que también de alguna manera influyó en esa unión, ¿no? No sé de qué manera todavía, pero por eso digo que las cosas se van transmitiendo, y en el país sucede lo mismo, no es que digas, bueno, ya pasó y esa historia, más allá, además de las miradas más autoritarias que dicen déjense joder con ese tema, sino en los que decimos, bueno, hay que también mirar para adelante, que siempre trata de ser mi postura. Eso está, esas bases quedan y construyen el país que va a ser dentro de 50 años, dentro de 100 años. Entonces, tener una memoria sobre eso, pese a que yo muchas veces me he peleado con mi memoria para poder sobrevivir, digamos, seguir sobreviviendo, creo que son vitales. Yo de hecho estoy escribiendo un interminable librito sobre algunas anécdotas que hemos tenido, porque entendí que Albertina no las vivió, porque a veces ni había nacido, porque mis hijos no las habían vivido y necesitan conocerlas por esto que hablamos de las bases, y porque mi sobrino tampoco las vivió y también va a necesitar o necesita ahora mismo conocerlas. Entonces, y eso tiene que quedar escrito, y no hay otra persona que haya estado con ellos tanto como yo, o mi hermana Andrea, que la ha pasado peor que yo en muchos sentidos, entonces no quiere saber nada de hablar, menos de escribir y demás, entonces digamos que en ese sentido no me queda mucha opción. Como lo de esta entrevista de hoy, no me quedaba mucha opción, así que acá estamos. Esperamos ese libro. Bueno, esperemos, sí. Sí, Te sí. puedo pasar un relato para que me pases mi opinión mientras. De alguna manera te lo tengo que cobrar. Vos dame tu mirada. Esto. Bueno. Faltan libros de esos. Ahora el que recuerdo es el de Marta Dillon, pero y Sí, algunos de la Guardería Montonera, pero claro, falta sí, hay esa algunos. mirada, Sí, la sí, mirada de los hijos, ¿no? sí, 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 también pasa que los hijos muchas veces tienen las ganas de la mirada, pero eran muy chiquitos, porque Claro. nosotras, Andrea y yo, fuimos de las más grandes, me parece, en cuanto a los hijos, y de las más grandes que no además, bueno, también por ser más grandes no fuimos apropiadas ni nada de eso, ¿no? Pero, y tampoco desaparecidas de pedo, pero no fuimos, por suerte. Mm. Mm. Bueno, no sé Bueno. si alguna compañera quiere preguntar algo. Muy completo, te agradezco muchísimo, un aporte muy, muy valioso. Bueno, gracias a ustedes.